Vamos a entonar el himno número 510 con gran gozo y placer. Cantamos. Con gran gozo y placer nos volvemos hoy a ver, nuestras manos otra vez estrechamos, que contenta el corazón ensanchándose de amor, todos a una voz de Dios, gracias damos, bienvenidos, los hermanos hoy aquí nos gozamos en decir, bienvenidos, volvernos a reunir, bienvenidos. Dios a todos ayudó, de un momento nos dejó, y otra vez nos reunió, bienvenidos. El Señor su amor nos dio, su poder nos amparó, el peligro nos guardó, bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos. Los hermanos hoy aquí nos gozamos en decir, al volvernos a reunir, bienvenidos. Dios nos guarde en este amor, para que de corazón consagrados al Señor le alabemos. En fraterna reunión no habrá separación, ni tristeza ni aflicción. Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos. Los hermanos hoy aquí nos gozamos en decir, bienvenidos, bienvenidos. Al volvernos a reunir, bienvenidos. Sean todos bienvenidos a la casa de nuestro Dios y vamos a gozarnos esta bella mañana. Vamos a cantar a nuestro Dios y les invitamos a que entonen con nosotros, meditando la grandeza de nuestro Dios, viendo su providencia en nuestras vidas. Comentábamos hace unos momentos en la clase, Dios se manifiesta a través de su creación y hemos visto el poder de nuestro Dios, cuán grande es Él. Cantamos. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit.
Cuán grande es nuestro Dios, digno de todo el honor, toda la gloria. Vamos a entonar el himno número 396, si fui motivo de dolor. Escucha, oh Dios, mi confesión humilde y líbrame de tentación sutil. Preserva siempre mi alma en tu rebaño. Perdón te ruego, mi Señor y Dios. Perdón te ruego, mi Señor y Dios. Amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Qué bonito saludarte, ¿verdad? Después de una semana en
el himno 510 me dio gusto verlos saludándose, encontrándose después de una semana algunos. Y bueno, así es en los caminos del Señor, ¿verdad? Vamos a buscar nuestras Biblias, hermanos, el libro de los Hechos. Hechos capítulo 9. Versículos del 1 al 31. Capítulo 9, versículos del 1 al 31, por favor. Vamos a tener esta lectura alternadamente. Yo inicio, ustedes me siguen en el 2 y así nos unimos en el 31. La palabra del Señor dice así: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo la verdad la voz, mas no sin ver a nadie. Donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama de derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo, de Tarso, porque he aquí él ora. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. ¿Qué autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre? El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle. Guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos
Tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Tenía miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Estaba con ellos en Jerusalén y entraba y salía. Y hablaba denodadamente en el nombre del Señor y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Cuando supieron esto los hermanos, le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Todos juntos. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Amén. Vamos a tener el periodo de alabanzas, hermanos. Antes de tener ese periodo, dice el Salmo 95:1: venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Dice, aclamemos alegremente, hermanos. ¿Sí? Alegremente. Hay que aclamar al Señor como es. Les invitamos a que nos pongamos de pie nuevamente y vamos a cantar. Cantamos. Mejor es subir a la casa de Dios.
Es un privilegio, es un gozo reunirnos y alabar a nuestro Dios, compartir esta misma fe, un mismo Señor. Es un gozo servir a nuestro Dios. Vamos a entonar este canto, la misma fe. Cantamos. La misma fe, el mismo amor, el mismo Espíritu nos une hoy. Para adorarle como siempre, para adorarle de corazón. Y el Señor sin comunión, perdidos cada cual, sin salvación, sin tu perdón. y mira siendo diferentes, subes en adoración. Nosotros somos esa gente que ayer Grupos diferentes, pasaba el tiempo sin hoy nos unimos reverentes, reconociendo en una mente al Dios de nuestra salvación, el mismo Dios y gran Señor, el mismo Padre que nos amó, nos escogió para adorarle como siempre, para adorarle Nosotros somos esa gente que ayer en rumbos diferentes pasaba el tiempo sin razón. Hoy nos unimos reverentes, conociendo en una mente al Dios de nuestra salvación. Quisiera que cantáramos una vez más este coro y pensemos en la letra, el gran amor de nuestro Dios hacia nuestras vidas. Cantamos. Nosotros somos esa gente
Somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios. Su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no lo podemos callar. Anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Gracias, Señor, porque le podemos elevar estas alabanzas, ¿verdad? Es un privilegio. Vamos a buscar ahí en nuestras Biblias, hermanos, ahí seguimos en Hechos. Ahora va a ser el capítulo 22 de Hechos, por favor. Capítulo 22, del versículo 6, no, perdón, del versículo 12 al 16. Hechos 22, 12 al 16. Yo lo voy a leer, ustedes me van a seguir con sus vistas. Después de esta lectura, viene nuestro hermano José Galicia, copastor de la iglesia, a traer la palabra. La palabra del Señor dice así: entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora, pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Buenos días, hermanos. Es una bendición y un gozo regresar de un periodo de vacaciones. Siempre se nos hace breve, pero fueron días muy hermosos, estando con mis 3 hijos. Gracias a Dios que los pude ver a todos, enterarme de sus éxitos, de sus triunfos, pero también de sus problemas y también de algunas situaciones por las cuales necesito orar y pedirle perdón a Dios por no haber sido el mejor padre que pude haber sido. Pero es un gozo, pude ver la mano de Dios fiel sobre ellos
y con mi compañera de toda la vida, que nos gozamos con nuestra familia. Y ahora que estamos aquí de regreso, hermanos, me es un gran gozo. Últimamente, tal vez mi rostro ya no es tan expresivo, pero siento mucho gozo de volver a verles, mi familia espiritual. Me siento arropado, me siento querido, amén. Sí. Me siento amado, y en familia. Así que pues espero en el Señor que podamos ser de bendición para este tiempo del mensaje de la palabra. Le pido a mi hermanita que está ahí en el proyector si pasa el PowerPoint que preparé para esta ocasión, mis hermanos. Dice este canto que entonamos al final que somos un pueblo especial. Somos un pueblo especial y pues tenemos cualidades especiales. Y para no sonar pesimista, cuando menos deberíamos tenerlas. ¿Qué es lo que nos hace especial? Pues es que tenemos un Dios especial, el único, y eso nos hace especiales. Pero nosotros debiéramos reflejar también en nuestra vida eclesiástica esas características especiales. No somos cualquier grupo religioso que se reúne cada domingo para tener un rito religioso, para adorar a un Dios con el cual no se relaciona. Somos el pueblo de Dios. Dios está presente y Dios está trabajando en nuestras vidas. Y también, hermanos, hemos de decir que de manera consciente debemos trabajar en reflejar a nuestro Dios en nuestra vida como iglesia. Que la gente pueda ver Iglesia Bautista Emanuel y pueda decir: ese es un pueblo especial, ese es el pueblo de Dios. Esos son cristianitos, como les llamaron aquella vez en Antioquía. Esos reflejan algo, son especiales, hay algo en ellos. Y pensando en esto, hermanos, hace algunas semanas Dios nos trajo al hermano Joaquín para compartir la palabra, y nuestro hermano comentó algo que me inquietó cuando lo mencionó que la primera vez que él vino aquí a la iglesia, el hermano pastor Nicolás, pastor de entonces, predicó un mensaje y él se acordaba muy bien de ese mensaje. Él dijo que ese mensaje que el hermano predicó se llamó la iglesia, una comunidad. ¿Se acuerdan qué dijo? Si el mensaje del domingo pasado luego se nos olvida, ¿no? Pero recordamos algunas cosas. Él dijo que el mensaje que el hermano Nicolás predicó ese domingo se llamó la iglesia, una comunidad terapéutica. Así lo dijo, ¿verdad? Y me quedó la inquietud porque el hermano lo dijo con toda la intención de decirnos que fue de bendición ese mensaje para su vida y de decirnos que es un mensaje que es pertinente. En aquel entonces fue pertinente predicar, pero que sigue siéndolo al día de hoy. Que la iglesia cristiana, y ahí ponemos a manera de ilustración a ese pequeño edificio que representa la iglesia, y un mundo todo apachurrado, con cara de depresión. Inclusive tiene ahí su morralito de esos, que es un mundo vagabundo, que no sabe por dónde va, etcétera. No vean la cara de ese mundito ahí. Y la verdad es que así como está la situación global y específicamente aquí en nuestro país y en nuestra comunidad, hermanos, el rostro de ese mundo es bastante exacto en cuanto a la situación actual del mundo. Y está la iglesia, estamos nosotros, usted y yo, ahí representados por esa iglesia que con una cara de gozo, de servicio, con una actitud de saber que el Señor es quien la dirige, está lavándole los pies, hasta le está diciendo algunas palabras de aliento al mundo, ¿verdad? Y esas palabras de aliento no pueden ser más que hablarle de Cristo y mostrarle a Cristo. La iglesia está para mostrar a Cristo. De tal manera que la serie de mensajes que estaré compartiendo durante los próximos domingos, que Dios me permita compartir la palabra, serán de ese
tema, de ese tópico, la iglesia, una comunidad sanadora. La iglesia, una comunidad sanadora. Y hoy comenzamos con el primer mensaje, que ya de acuerdo a las lecturas que hemos hecho, usted se dará cuenta de cómo la iglesia trabajó en la vida de Pablo, cómo influyó la iglesia en la vida de Pablo, para que Pablo llegara a ser esa clase de siervo que Dios usó de manera poderosa. Así que el primer mensaje, si quieren pasar a la siguiente diapositiva, por favor. El primer mensaje, espero que la ilustración no sea tan ofensiva. Ahí puse el rostro de alguien que en árabe tiene aquí una cierta consigna, y que les han llamado terroristas, aunque depende de qué lado esté la óptica, de cómo se ve a este hombre, ¿no? Ellos se sienten liberadores, ellos sienten que están luchando por sus razas, por sus pueblos, pero los países que han sido atacados les llaman terroristas. Pablo era un terrorista, realmente. Era un hombre que sembraba el terror en la iglesia. Y aunque la iglesia confía en el Señor, ciertamente las amenazas, y amenazas muy latentes, como lo era el apóstol Pablo, podrían llamarse terroristas. Y el proceso, y de eso se trata este primer mensaje, es aceptando y sanando a un terrorista. Como si de repente llegara una cierta clase de personas a la iglesia Bautista Emanuel que nos produciera por lo menos rechazo, si no es que terror, si no es que miedo, que nos produjera una serie de emociones que nos hicieran estar alerta, que nos hicieran estar poniendo una barrera para que la persona no se introdujera. Y no hablo físicamente que pudiera entrar, sino para que no entrara en nuestra comunión, para que no entrara en nuestra forma de ser como iglesia, para que no tuviera comunión. Pero pasó lo contrario con Pablo. Realmente Pablo era un terrorista, y la Biblia narra, cuando menos en estos dos pasajes que leímos, cómo la iglesia influyó de tal manera en Pablo, que Pablo llegó a ser un hombre grandemente usado por Dios. Y cuando pienso en esta serie de mensajes, hermanos, no quiero hablar de estructura. Realmente no voy a proponer que tengamos un ministerio de consejería o cosas que en el pasado he estado tratando de proponer, pero más bien esta serie de mensajes van encaminados a que usted y yo, en lo particular cada quien, podamos hacer una introspección muy seria, muy real, muy responsable, diría, de cómo somos, de cómo son nuestras actitudes, de las cosas que hablamos, de las formas en que nos comportamos, de los gestos que realizamos, y a veces de las acciones también que llegamos a cometer, de tal manera que podamos calificarnos si somos personas que estamos en el proceso sanador de Dios hacia otros, o si somos personas enfermantes, sí, altamente religiosas, sí, altamente moralistas, pero si nuestra actitud es una actitud cerrada o hasta de rechazo, y debiendo ser la iglesia una comunidad sanadora, se convierta cuando menos mi actuación, mi persona, mi presencia en una barrera para que las personas realmente no solamente se sientan bienvenidas, sino que se sientan abrazados, apapachados a la manera de la lengua totonaca, ¿no? Que dicen que la palabra apapacho es una palabra totonaca que significa ven, te abrazo, te apapacho, ¿no? ¿Ya recibió su abrazo, su apapacho hoy? ¿Cuántos apapachos dicen que debemos recibir al día para estar llenos emocionalmente? Ustedes ya llevan muchos apapachos, pero los demás, ¿ya recibió su? ¿No te da tu apapacho de hoy, Charito? Bueno, ya me salí un poco, pero mis hermanos,
estamos llamados a ser una iglesia sanadora. Y la propuesta es que tengamos una seria y profunda introspección personal para calificarnos como sanadores o como intoxicantes. Porque saben que en Mateo 11 dice el Señor Jesús: venid a mí, ¿quiénes? Todos. Pero ese todos luego lo acota y lo especifica: los que estáis, ¿qué? Trabajados y cargados. O sea que si a mí la vida me vale un soberano cacahuate, ni voy a ir a Jesús. Pero si tengo una carga, si algo está lastimando mi alma, si mis relaciones familiares están deplorables, si hay una necesidad que me aprieta el corazón y traigo esa carga, voy a buscar a Jesús. Solamente que, oh noticia, Jesús no lo puedo tocar, no lo puedo ver, pero sí puedo ver a los jesucitos, a los que fueron llamados cristianos, cristianitos por primera vez en Antioquía, porque se parecían a él y porque sospecho que las palabras, las actitudes, las acciones, los apapachos de Jesús eran reproducidos de manera natural y también de manera intencional en estos cristianitos así llamados en Antioquía. Es decir, si somos iglesia, no hay una iglesia seria que no tome en serio la esencia, el llamamiento, no solo para ser trascendental en nuestra época, porque alguien se ha preguntado qué tanto está impactando la iglesia en este tiempo en su comunidad, qué tanto pesa Emanuel en la sociedad cordobesa y qué tanto está transformando a esa comunidad. Pero hermanos, más allá de tener un impacto real como iglesia y no ser una iglesia oscura a la que nadie le hace caso, que no hace absolutamente nada por impactar su comunidad, el mandato de sanarnos unos a otros, de amarnos, de ayudarnos, de escucharnos, es un mandato de Cristo. Y estamos perdiendo y estamos omitiendo gravemente ministerios si no estamos cumpliendo este mandamiento del Señor. La iglesia, ¿para qué? Bueno, entre otras cosas, para sanar. La palabra sanar, y todavía estamos en la introducción, básicamente en el Nuevo Testamento se deriva de dos palabras griegas. No es presumir esto, pero algunas veces estaré usando estas palabras y no quiero que suenen rimbombantes, sino que son bíblicas. En primer lugar, la palabra terapeu, bueno, ese es el verbo, siempre es en primera persona, singular, que significa la palabra terapeu, de donde viene nuestra palabra terapia, y que aparece en la Biblia infinidad de veces. Por ejemplo, en Hebreos 3:5. En Hebreos 3:5 dice, a ver, ¿dónde tengo? Moisés, y no estoy citando todo el versículo, Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. La palabra que se traduce al español como siervo es la palabra terapeuta. Y terapeuta, hermanos, o el verbo terapeo, significa más que sanar, significa cuidar, significa sanar. Algunas veces, como aquí, significa servir o ministrar. Lo que está diciendo el autor de la carta a los Hebreos es que Moisés tenía un ministerio integral en la casa de Dios. Es el que sirve, es el que cuida, es el que ministra al pueblo. Y ahora nosotros somos esa casa y Jesús es nuestro terapeuta, por llamarlo así. Y nosotros, si somos seguidores de Jesús, somos también agentes de sanidad y terapeutas.
imitando la tarea de nuestro Señor Jesucristo. La segunda raíz que se usa más para sanar es la palabra sotería. No sé dónde lleva el acento, si es soteria o sotería, creo que es sotería, que se traduce muchas veces sanar, salvar, conservar. Es una palabra de origen militar, por eso ponemos ahí. Vi una película hace tiempo de un muchacho que se llamó Hasta el último hombre, y esa ilustración está tomada de ahí, porque este muchacho iba como un agente de paz, como una persona que iba a ayudar, con un rifle. Intentaban forzar a tomar el rifle y atacar al ejército enemigo, pero él quitó el rifle, y cuando estaban masacrando a su pelotón, él, hasta el último hombre, detrás de la trinchera enemiga, trató de rescatar a todos y llevarlos a salvo. La palabra sotería, tomado de la lengua militar, significa precisamente eso: sanar, salvar, conservar. Tomado de la jerga militar, es separar a uno cogiendo la mano armada de su opresor, librar a uno del poder de su enemigo. Y esto es lo que hizo este soldado de esta película. Libró a cada uno de los que pudo y se esforzó al máximo para poder llevarlos a un terreno seguro de salvación. Cuando hablamos de sotería, no solamente hablamos de la salvación del alma, hablamos de los cuidados del cuerpo, hablamos de las relaciones afectivas. Cuando la iglesia se involucra en la tarea que el Señor nos dejó allá en Mateo 28, cuando la iglesia se involucra, hermanos, en esa sotería, en esa salvación que Dios nos dejó como agentes de proclamación de ella, la iglesia entonces no solamente predica el evangelio, la iglesia ama, la iglesia busca, la iglesia sirve, la iglesia se goza con quien entre por allá. Así traiga atuendos no muy decorosos, después el Señor le va a transformar, porque lo primero que queremos hacer es, yo antes criticaba inclusive todavía un poco aquellos lugares donde las mujeres llegaban y lo primero que le ofrecían era un velo, porque tenía que entrar con velo, y hay sus razones y yo las respeto, ¿no? Pero el querer que una persona que venga con un estilo de atuendo diferente al nuestro, provocativo, hasta vulgar tal vez, o que una persona que entró con aliento alcohólico, etcétera, imponerle ciertas cosas, hermanos, pues tal vez no estamos actuando como es lo que corresponde con la palabra de Dios. Regresando a Pablo, quisiera que pasaran la siguiente diapositiva, por favor. En Pablo se ve un proceso de crecimiento que lo podemos dividir en tres partes. Bueno, no sé si se alcanza a ver ahí con la proyección bien. Sí, bueno, la primera parte está en Romanos 7, cuando Pablo dice que hay una lucha interna en él, que termina haciendo lo que no quiere, y él clama con impotencia: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y esto lo escribió allá por el año 55, y él es consciente de su imperfección. En segundo lugar, allá en Filipenses capítulo 3, versículo 12, el apóstol dice: no que ya lo haya alcanzado, pero una cosa hago, dejo atrás todo lo que me estorba y prosigo adelante. Ahí se ve un Pablo que sabe que ha avanzado, pero reconoce que todavía le falta seguir creciendo en la vida espiritual. Y cuando llegamos al final tal vez ya de su carrera apostólica y de hecho de su vida, allá en 2 Timoteo 4, el apóstol Pablo en el año 67 más o menos, ahí faltó una ñ, en el año, sí, es ahí donde dice AO, es año 67. Ya tiene la certeza el apóstol Pablo y con mucha seguridad dice que él va a recibir la corona de justicia. He acabado la carrera, he peleado la buena batalla.
físicamente en este mundo, lo que sigue para el apóstol Pablo es que le corten la cabeza, el emperador Nerón. Espiritualmente él sabe que va a recibir las recompensas de su Padre. Gloria a Dios, mis hermanos. Nuestro propósito es y debe ser que cada uno de nosotros contribuyamos en que una persona como Pablo, un terrorista, una prostituta, una persona con un pasado licencioso, cuestionable, criticable, o simplemente un ser humano que sabe que es malo, que sabe que es pecador, pueda entrar ahí y que por ahí, y que nosotros como iglesia podamos ayudarle a tener una transformación, la cual solo Dios puede hacer, pero que no nos conviertamos en estorbos, que no nos conviertamos, hermanos, en personas que tienen actitudes de rechazo. Podemos ser muy ortodoxos en doctrina, muy meticulosos en ética moral. Nuestro lenguaje puede ser muy depurado, muy limpio, pero si nuestra alma no se alegra con que un pecador de lo más sucio se arrepienta y nos involucramos en cargarle, en levantarle, en ayudarle, en orar por él, por esa persona que viene revolcada de la inmundicia y del fango, que viene con hábitos que no glorifican a Dios. Hermanos, si no nos dolemos con esa persona, eso es lo que estamos presentando a través de estos mensajes. Que Dios nos aleje de la funesta posibilidad de ser piedras de tropiezo argumentando ortodoxia moral, volviéndonos agrios, imponiendo cargas con las cuales nosotros mismos estamos luchando, y que podamos unirnos como iglesia y modificar actitudes. Dios quiera que sean de manera natural, pero a veces tenemos que ser intencionales, la mayoría, para ver que esa semillita que fue sembrada y que a veces la azotan los vientos y que se ve muy precaria, muy frágil, incipiente, muy incipiente, pero con nuestros cuidados, Dios usándonos, esa semillita puede fructificar y convertirse en un gigante espiritual de la talla de Pablo. No hemos orado para empezar el mensaje, ¿verdad? Vamos a orar. Amante Dios, esta mañana háblanos a través de tu palabra. Ilumina mi mente para no enredarme ni enredar a mis hermanos, y decirles solamente, exactamente, completamente todo lo que tú quieres mostrarnos a través de cómo la iglesia, los hermanos como Ananías, como Bernabé, fueron usados por ti para poder ser influencia de crecimiento en la vida de Saulo, y que podamos entender y ser transformados y cambiar nuestras actitudes cuando en algún momento todos, hasta nosotros los pastores, nos podamos convertir en obstáculos por religión, que podamos ser como Jesús e instrumentos en sus benditas manos. En el bendito nombre de Él te damos las gracias. Amén. Bien, mis hermanos, va a haber 2.1. El primer punto 1, bueno, va a haber 2.1 y un punto 2. No encontré otra manera de organizar mi mensaje, así que en el primer punto, si pueden pasarlo por favor, bueno, esa es una pregunta todavía de la introducción. Ahí están los hermanos orando por un individuo, están todos imponiendo las manos. En esa iglesia acostumbran a hacer eso, pero más allá de imponer las manos, pues todos están solidarios, ayudando al hermano en sus desafíos cristianos. Entonces, en el primer punto, por favor,
bien, cultivando mi relación con Dios. Miren, mis hermanos, si en algo podemos ayudar a una persona que llega a la iglesia a crecer espiritualmente, es cuidando mi propia relación con Dios. Mi propia relación con Dios. En Hechos capítulo 9, que ya hemos leído, y si gustan buscarlo, la primera persona con la que se encuentra directamente, indirectamente Pablo ya se había encontrado con Esteban. Indudablemente también la oración final y cómo enfrenta Esteban su ejecución había impactado el corazón de Pablo. Aquellas palabras del primer mártir: Padre, no les tomes en cuenta esto. Indudablemente tocaron el corazón de Pablo. La Biblia guarda silencio en cuanto a eso, pero es obvio que no puede estar indiferente al ver un hombre cuyo rostro se iluminó como el de un ángel. En vez de maldecir, en vez de defenderse, en vez de imprecar a Dios para que los castigara, emulando a Jesucristo allá en la cruz, que pidió perdón por sus verdugos, para sus verdugos, perdón, Esteban lo imita y dice: no les tomes en cuenta lo que hacen. De alguna manera aquello fue indirecto. Ahora en el capítulo 9, en el versículo 10, cuando ya Jesús se atraviesa en la vida y en el camino de Saulo, en el versículo 10 entra en escena el primer cristiano que influye en la vida de Pablo. Y Lucas, quien escribe este relato, describe a Ananías de varias maneras, hermanos, que ponen de relieve el carácter maravilloso que Dios había formado en la vida de Ananías. Había entonces en Damasco un discípulo. De entrada no es cualquier persona, es un discípulo. Ya hemos presentado mensajes acerca de qué es un discípulo, un verdadero discípulo. Y a Ananías se lo describe como un discípulo, una persona que seguía a Jesucristo, alguien que era un alumno del Señor. No es una persona improvisada. La mejor manera en que podemos ayudar a que otra persona crezca espiritualmente es siendo discípulos nosotros mismos, porque no podemos dar lo que no tenemos. Si no tenemos una relación profunda con Dios, a veces hasta nos equivocaremos y hasta podemos parecer ingenuos, porque también hay personas con almas negras, agentes de Satanás, y personas que no van a una iglesia precisamente por buscar a Dios o porque tengan necesidad. Hay personas funestas que se introducen en las iglesias también para causar daño. Y si yo no tengo una relación con Dios y apapacho a todos y abrazo a todos y a todos les doy la bienvenida, digo, no se trata de ser enfermizamente suspicaz, pero sí se trata de tener una relación con Dios que me dé un criterio bíblico para poder saber, discernir. Y eso solamente se logra siendo discípulos de Dios, de Jesús. Siguiendo el hilo de este pasaje, dice: había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y vean la respuesta de Ananías. Y eso es precioso, hermanos. Y él respondió: heme aquí, Señor. La palabra heme aquí está diciendo como un esclavo, como un siervo: Señor, aquí estoy, tú ordenas, estoy a tus órdenes, heme aquí, soy tu siervo. Si queremos ayudar a otros, tenemos que ser siervos de Dios, dispuestos a obedecerle. De los versículos 11 al 16, por eso puse el bosquejo ahí, de los versículos 11 al 16 encontramos una situación, hermanos, que nos debe llenar nuestra vida espiritual, porque ya recibió la orden Ananías.
Le dice en el versículo 11 el Señor: levántate, ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. ¿No le da gozo este diálogo, hermanos? En primer lugar, Ananías no se sorprende de escuchar la voz de Dios. O sea que estaba acostumbrado a hablar con Dios. Tenía por costumbre dialogar con Dios. No se espantaba. No era algo novedoso para él. Era un hombre que mantenía una íntima comunión de diálogo, de me dices, te digo, platico, te contesto con Dios. No es un improvisado, no es un buena onda que a todos les dice vengan. No es una persona ingenua, es alguien que está consciente de que hay maldad en el mundo, pero su comunión con Dios, esa relación que tiene, le hace confiar en ese Señor. Cuando Ananías se acerca a Pablo, no es porque él pensó: uy, sí, Pablo es muy malo, pero yo sé que yo lo voy a convencer. O pobrecito Pablo, nadie le hace caso. Yo de mi corazón grandote y generoso me voy a acercar a él. Aquí estoy, Pablo. Es Dios quien le da esa orden a Ananías. Es esa comunión con Dios que puede darle a Ananías la seguridad de que está haciendo lo correcto al ir con Pablo. Es más, es esa comunión y ese diálogo con Dios donde Ananías, hermanos, no es censurable. Ananías en su humanidad le dice a Dios: ya sabes, Señor, o sea, no sé si te has dado cuenta, Señor, a lo mejor se te pasó, ¿no? Pablo es un matón, nos está matando, nos está persiguiendo, es un enemigo. ¿Ya te diste cuenta con quién me estás mandando? Y Dios no se enoja. Dios no le dice: miserable bicho incrédulo, haz lo que yo te digo. Dios lo escucha y le da razones, mis hermanos, porque ese es nuestro Dios. Dios no se enoja cuando lo cuestionas. Hay maneras de cuestionar. No es lo mismo un corazón altivo, rebelde, incrédulo, que le pregunta a Dios ¿por qué?, que un corazón sumiso, que ya en la cruz colgado le dice: Dios mío, ¿por qué? Son dos porqués distintos. Y Ananías tiene un porqué correcto. Señor, ¿por qué? O sea, no entiendo, nos está matando. Pero aún así, Ananías, en su comunión con Dios, puede entender que Dios es quien está haciendo las cosas. Entonces, en el versículo 15, el Señor le dice a Ananías: se toma la molestia a Dios de explicarle: ve, porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Lo que Dios hace a través de Ananías con Pablo no corresponde a que Ananías fuera un hombre bonachón y que acepta a todos y que quiera a todos. No corresponde a que Pablo ya había sido transformado, aunque sí lo había transformado Dios, a confiar en Pablo. Corresponde en que un Dios soberano había tomado el instrumento más improbable para llevar el evangelio a todo el mundo gentil. Y Ananías debía considerarse dichoso por formar parte de ese plan. Y vean, hermanos, por eso leímos también el capítulo 22. Vayamos brevemente a Hechos 22 y vamos a ver qué le dice Ananías a Saulo aquí. Hay algunas cosas que Ananías le dice. Dice en el inciso D del bosquejo: como Ananías está seguro en la palabra de Dios. Bueno, esto también aparece en Hechos en el capítulo 9, ¿verdad? En primer lugar le dice: hermano, ahí está el matón, pero ya lo transformó Dios, ya lo tocó Dios. Y Ananías, eso sí, con mucha
libertad y seguridad, va y le dice hermano. Ahora ese nombre no se le da a cualquiera, ¿no? Entre nosotros nos llamamos hermanos. Yo no sé quiénes seamos hermanos realmente, pero todo aquel que ha nacido de nuevo, como dice que, más a todos los que le reciben, Juan 1:12, más a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Si alguien ya ha creído en Cristo Jesús, es hijo de Dios. Y si usted y yo somos hijos de Dios, pues obviamente somos hermanos. Pero qué hermoso, ¿no? No llega y le dice, Saulo, pues yo no quería, pero me mandó Dios. ¿De veras ya te convertiste? Eras un criminal. Y empieza a decir, no, ¿verdad? Él llega y le dice así, hermano, eres mi hermano. De donde vengas, si Cristo te tocó, eres mi hermano. El pasado que hayas tenido, el más terrible, si Cristo te transformó, si Cristo está en tu vida y le recibiste como tu Señor y Salvador, eres mi hermano. Y entonces hay una serie de cosas muy importantes que yo creo que forman parte de cómo Ananías integra a Pablo a la comunidad cristiana. Bueno, le dice hermano, también a lo que iba. No sé si eso era lo más importante, aparentemente era lo más importante, pero no lo era. Que recibas la vista, sí, Pablo pudo volver a ver, pero también que seas lleno del Espíritu Santo. También le dice ahí en el versículo 13, y sabes que Dios te ha escogido. Tú eres un escogido de Dios, y no solamente escogido para salvación, eres un escogido para un ministerio específico. ¿Para qué? Para que tengas una relación personal con Él, es decir, literalmente ahí que conozcas la voluntad de Dios, que veas al justo, que tengas esta íntima comunión con Él y que oigas la voz de su boca y le obedezcas. Esa es nuestra oración con las personas que llegan a la iglesia. Tanto las que todavía no venían sin Cristo, como los hermanos que se integran de otros compañerismos que llegaron aquí a Córdoba, por alguna razón están viniendo aquí. Nuestra oración es esa: promover su comunión espiritual, promover que tengan su propio crecimiento espiritual y promover que esas personas se identifiquen con la iglesia y tengan un ministerio específico en la iglesia. Idealmente nadie debería venir a la iglesia solo para asistir el domingo y ser nutridos con la palabra de Dios. Es apenas una parte. Idealmente quien viene a la iglesia Bautista Emanuel tiene un ministerio que realizar dentro de la iglesia, también hacia la comunidad, pero dentro del ministerio integral de la iglesia. En ese sentido, hermanos, es como podemos ayudar a las personas a crecer, a desarrollarse, a no estancarse, para que tengas un ministerio. Le dice en el versículo 15, tu ministerio va a ser específico. Y al final le dice, ¿qué esperas? Que no pase más tiempo. Levántate, bautízate, urge, empieza hoy. Eso es lo que se busca en la vida de un cristiano. Eso es lo que se busca en la vida de una persona, que haya sido su pasado como haya sido. Si el Señor ya lo perdonó, siempre será bienvenido en el seno de la iglesia de Dios. Siempre. Que se ubique, que se integre, que trabaje, que funcione, que forme parte de esta comunión cristiana. Eso es lo que Ananías hizo con Pablo. Eso es lo que nosotros debemos hacer. Segundo punto 1, por favor, para resumir esto en una aplicación, diría yo, un poco más práctica. Número 1, lo que se puede ver aquí: aceptación. Ananías, sin mucho buscarle, sin mucho empacho, le dice: hermano Saulo. Hermano Saulo. Qué bueno que nos podamos decir hermanos. ¿Nos sentimos hermanos? ¿Nos comportamos como hermanos?
hablamos unos de los otros como hermanos. Es decir, como usted es mi hermano, yo no voy a hablar mal de usted a sus espaldas porque usted es mi hermano. Como usted es mi hermano, no le voy a traicionar porque usted es mi hermano. Como usted es mi hermano, voy a orar por usted. Voy a ser leal a esa relación con usted porque es mi hermano. Se ha sabido de familias que hasta se han llegado a matar cuando los padres faltan y la herencia quedó un poco suelta, sin alguna disposición oficial mientras los padres vivían, que eran hermanos, pero que por un pedazo de tierra se matan, o cuando menos se separan. Y es doloroso, ¿no? ¿Qué tan importante puede ser una propiedad, un tesoro, una herencia, para que valga la pena que hermanos se odien? Usted es mi hermano, si me equivoqué con usted y no debiendo decir una mala información de usted, entiéndase, chisme, pero ya lo chismeé, ya hablé mal a sus espaldas, siendo mi hermano. Vaya y le pida perdón y trate de arreglar hasta donde pueda ese mal chisme que esparcí, si es mi hermano. Si es mi hermano, cuando alguna vez tenga un intercambio de palabras con usted y hasta me enoje, y vamos a ver cómo más adelante un par de hermanos, verdaderos hermanos en la fe, se pelearon. La palabra que se usa ahí cuando Pablo y Bernabé se pelean por Juan Marcos es la palabra paroxismo. Investigué la palabra paroxismo y es hasta como que se engarrotan, como cuando una emoción es tan fuerte que te crispa la cara, te descompone, echas chispas por los ojos, estás así con los dientes apretados. Pablo y Bernabé, dos santos de Dios, llegaron a enojarse tanto que tomaron esa actitud, pero como eran hermanos, lo arreglaron, lo dialogaron, lo platicaron, se perdonaron y al rato trabajaron otra vez juntos para la gloria de Dios, amándose. Si usted es mi hermano, tengo que vivir esos valores. Y como he dicho, naturalmente no se me van a dar. En mi humanidad yo no voy a querer amarle. Le voy a amar hasta que me trate bien. Le voy a amar mientras usted sea buena persona conmigo. Pero por naturaleza no le voy a amar. Y si usted me hace algo, entonces pues yo le hago otra cosa, porque mi naturaleza no me impulsa a amarle y perdonarle, a pasar por alto las ofensas. No me impulsa. Tiene que ser la obra del Espíritu Santo. Y tengo que poner su palabra como una prioridad en mi vida, como un valor que debo vivir de manera intencional. Aceptarnos como hermanos es algo de todos los días. Qué fácil es llamarnos hermanos cuando nos volvemos a encontrar. Hermano José, ¿soy su hermano? ¿Es usted mi hermana? Esa palabra es mucha responsabilidad, mucha. Pero si la decimos y detrás de ello hay una alma, hay un alma, esa palabra que me enseña a amarle, a pesar de que a veces no esté de acuerdo, a pesar de que a veces nos contradigamos y a pesar de que hemos tenido desencuentros, pero aún así le sigo amando y busco que usted esté bien y que sea bendecido y oro por usted. Entonces estaré justificando eso de hermano. ¿Cómo llegó Ananías? Con harto miedo, tal vez temblando, tal vez dudando, pero le dijo hermano. Integración. Pablo pregunta, ¿quién eres? Y la segunda pregunta, ¿qué voy a hacer? Entra a Damasco y ahí se te dirá lo que debes hacer. Y lo que debes hacer, como ya vimos, Ananías se lo dijo punto por punto a Pablo. Y eso se llama integración. Mis hermanos que comienzan a venir a la iglesia,
personas que se van a bautizar y que se van a ser miembros de la iglesia por sanidad espiritual, cuando se bautizan o cuando se integran, la idea no es para que estén viniendo solo los domingos, es para que participen, porque cuando Dios le llama a una iglesia, tiene una tarea específica para usted que usted debe realizar, y que a nadie más se la encargó. Para la mejor manera de ser instrumentos de bendición para las vidas de otras personas es ayudarles a encontrar su lugar en la iglesia local, el don que Dios les ha dado o los dones que Dios les ha dado, el ministerio que deben realizar. Debe ser preocupación de los pastores que todas las personas en la iglesia sepan qué ministerios se realizan, cuáles son las capacidades que Dios le da a su iglesia para realizar esos ministerios y oportunidades para poder poner en práctica esos dones y talentos que Dios les ha dado. Eso es integración. Nadie va a una iglesia para pasar el tiempo. Ser parte de una iglesia, y entonces ya no es ir a la iglesia, ser parte de la iglesia, y creo que es lo que buscamos todos, es formar parte activa del funcionamiento de la misma, para la honra y gloria de Dios. Ahora hay un versículo ahí, hermanos, que me da pie para este tercer punto: protección. Y ahí está el dibujo. Descolgaron a Pablo por ¿cómo se llama? El muro, la muralla de Damasco, para que huya. Yo siempre pensé que Pablo no huía, sino que se mantenía ahí. Pero hay veces en que hay que hacerse un lado mejor, ¿no? La Biblia dice que el que ve que viene el mal y se hace a un lado, pues es sabio. Pero el que es necio ve el mal y se queda y sufre el daño, ¿no? Entonces, aquí la iglesia protegió a Pablo. Y eso es algo bien hermoso, hermanos. ¿De qué nos protegemos? A Pablo ahí le protegieron su integridad física y lo descargaron a través de un canasto. Yo no sé qué sentiría Pablo, porque Pablo era una persona muy fuerte, una persona que batallaba con su autosuficiencia. A mí me parece que por ahí va su aguijón, aunque él dice que es en la carne. Como que él batallaba un poco para poder recibir ayuda de los demás. Y aquí tiene que huir, pero era tiempo de huir. Como nuestro Señor Jesús alguna vez, no sé si calificar esto de huir, pero no era su tiempo, y hasta el tiempo en cual él tenía que dar a conocer como el Mesías, lo hizo. Antes no, y decía: callen, no digan. Pero la iglesia protegió a Pablo. Hubo quien consiguió la canasta, hubo quien se arriesgó a ir a la muralla, hubo quienes agarraron la cuerda para descolgarlo, y las murallas eran altas y pudiera llegar a salvo fuera de las murallas, fuera de la ciudad. Hubo quien tuvo que sostener la cuerda para proteger la vida de quien sería el apóstol a los gentiles y que escribiría más de la mitad del Nuevo Testamento. Y no se mencionan sus nombres, pero es la iglesia, hermanos. La iglesia brindando protección. La iglesia siendo discreta cuando vemos las desgracias de alguna familia. Los pastores ministrando y escuchando situaciones terribles en las familias, pero orando por ellos y siendo tumbas cerradas para no compartir información, porque no es ético, ni es cristiano, ni es nada. Es malévolo y satánico usar esa información. Protegiéndonos, sabiendo que a veces hay cristianos inmaduros que a veces hasta nos agredan verbalmente, que no estén contentos, que nos lleguen a insultar, no con groserías, pero sí con actitudes, y aún así protegerlos. Que Dios nos dé fuerzas para poder soportar eso. Pero a Pablo lo protegieron.
Y si algo buscan las personas en las iglesias, hermanos, a lo mejor pues sí puede ser un cuerpo doctrinal, ortodoxo, sobre todo bíblico. Eso es bueno. Pero en estos días la iglesia busca, las personas tienen una gran necesidad de consejería, de la palabra de Dios, para poder que sus matrimonios, sus familias, la relación con sus hijos pueda mejorar. Porque todo sin Cristo se cae. Y en estos días, mucho más. ¿Cómo reaccionamos nosotros? ¿Qué tipo de actitudes tenemos? ¿Cómo estamos actuando? ¿Para ayudar o para alejar? ¿Somos murallas que impiden que las personas se acerquen a la iglesia? Nos acercamos, somos puentes de comunicación. No podemos estar en un lugar neutro. O somos colaboradores en el crecimiento espiritual de las personas, o somos obstáculos. Bien, ahora sí pasamos al punto 2. Entra el segundo hombre de Dios, que fue usado por el Señor para cultivar la vida espiritual del apóstol Pablo. Y solamente son 4 puntos que nos deben hablar esta mañana a nosotros. La Biblia dice que Bernabé era un hombre bueno, así lo dice. Pero estos principios, estas enseñanzas, no se basan en el carácter de Bernabé, sino se basan en lo que Dios estaba haciendo en Bernabé. Porque aunque la Biblia consigna que Bernabé era un hombre bueno, Pablo también dice que alguna vez en la hipocresía de Pedro, Bernabé fue arrastrado por esa hipocresía. O sea que hasta un hombre bueno es voluble y no es confiable. Pero la obra de Dios en Bernabé y en usted y en mí y en todo aquel que nos querramos someter a su gobierno y a su Espíritu Santo, hermanos, sí es confiable. Dios puede trabajar en nuestras vidas. En primer lugar, Bernabé era un hombre, regresamos a Hechos 9, versículos 26 y 27. Bernabé era un hombre que siempre creía lo mejor de las demás personas. Como Ananías, no era un ingenuo, pero como Jesús y como Dios, no veía a las personas como lo que eran en ese momento, sino como lo que Dios podía hacer de ellos. Dice en el versículo 26, cuando llegó a Jerusalén, Pablo trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. No le creían. No había evidencia según ellos. Yo me imagino a Pablo que fuera, voy a ir allá adelante, a esas bancas de adelante. Y los hermanos, hombre, un matón, bien sucio. Voy allá atrás, allá hay rostros más bonitos y se ven más joviales. Voy a ir allá, decía Pablo. Y los hermanos de allá, pues iban hasta allá o se salían ahí y lo dejaban solo, ¿no? Y por acá también, o sea, de los dos lados. Porque le tenían ¿qué? Miedo y no le creían. A veces puede ser miedo, a veces puede ser desprecio, ¿eh? Lo peor es que a veces, y conozco esto, hermanos, y lo digo por conocimiento, hay personas que no nos caen bien y simplemente les cortamos la vuelta porque nos caen gordos. Lo he visto. Qué triste, ¿no? Digo, todos, y no me dejará mentir, todos en nuestro interior tenemos un cierto tipo de personas que nos caen bien, ¿no? Es fácil llevarse con ellos. Son platicones, están alegres, nos hacen reír, nos llevamos muy bien. Y pues sí, ¿no? Los buscamos y ahí estamos en bola, ¿no? Y hemos hecho nuestras bolitas en la iglesia. Y está bien, Jesús hacía sus bolitas, ¿no? También. Con 3, con 12. Está bien. Pero mis hermanos, ¿qué hay? No sé si a usted le ha pasado cuando alguien no nos cae bien, simplemente no nos gusta su estilo.
y le cortamos la vuelta. O le sabemos algo de su pasado, o inclusive le sabemos algo de su presente y le cortamos la vuelta y tratamos de que sienta que no es bienvenido o bienvenida, y lo hacemos sentir aislado. En cuanto a Pablo, era por miedo. A veces son prejuicios, a veces son, ¿qué será? Que no nos cae bien, falta de química. A veces es porque tuvimos algún roce y no perdonamos. Podrían haber aquí cristianos que les hicieron algo, a los cuales yo un día les haga algo sin querer o queriendo, sin querer queriendo, les haga algo y ya me arrepentí, les pedí perdón y ya los busqué. No, me cierran la puerta, porque si una vez les fallé, les voy a volver a fallar, y tienen muchas razones, y me aíslan. Gracias a Dios yo no he sentido eso, o no me he dado cuenta. Cuando en el seminario de Lomas Verdes una vez se juntaron la bola de muchachas revoltosas, se juntó un grupo de muchachas revoltosas y el otro grupo de muchachas revoltosas, y no se hablaban entre ellas. Y los muchachos alumnos nos decían: no te lleves con ellas. Así, en serio. Y como nosotros éramos muchachos, pues no nos importaba nada de eso, ¿va? Pero lo que sí yo me acuerdo que me pasaba en aquel tiempo es que comíamos mucho y daban poquito de comer allá en Lomas Verdes, y las muchachas siempre dejaban comida, ¿no? Su bistec se comía en la mitad, y pues no podíamos llevarnos con aquel grupo, pero pues íbamos por el bistec que habían dejado y luego por el otro, ¿no? Y estábamos en entredicho, pero para nosotros no significaba gran problema. Y alguien nos dijo, cuando el director las llamó y casi las corre, o se componen o se van. Y de paso nos dijo a los muchachos también: ¿y ustedes qué hacen? Porque dijo el director, y se me quedó muy grabado, que el mundo de las mujeres es muy distinto que el mundo de los hombres. Los hombres tampoco está bien, ¿verdad? Se dan un par de golpes y al rato ya pasó, aparentemente. Pero las mujeres se pueden sentir los cuchillos volando, invisibles, ¿no? Estoy citando al director, el hermano José Bonilla, que ya está con Dios. Pero hermanos, ¿qué hay con la iglesia? ¿Formamos grupitos? ¿Habrá una persona que venga a la iglesia y que usted sienta, ya vino? Y hermana, que Dios te bendiga, y te vas. Esas cosas deben ser sanadas en la iglesia, mis hermanos. Somos un pueblo especial porque lo acabamos de cantar. Somos el pueblo de Dios. Que andamos de pleito, que no nos llevamos bien, pero somos especial. Gloria a Dios, mis hermanos. Que esto toque nuestras vidas, con todo y su miedo. Y hasta le dijo a Dios: ¿ya sabes cómo es Pablo? Sí, ve. Pues voy. Y lo hizo. Y le llamó hermano a Ananías. Bernabé se acerca a Pablo porque cree no en Pablo, sino en un Dios que puede levantar de ese terrorista asesino un gran siervo de Dios. Bueno, no un gran siervo, un siervo de Dios en las manos de un gran Dios. Y Dios lo hizo. Y Bernabé formó parte simplemente por obedecer al Señor. Pablo también tenía un pasado, pero Bernabé no era de las personas que usaban el pasado de una persona contra esa persona, porque entonces fue y les dijo a los hermanos en Jerusalén que le tenían miedo a Pablo, que lo aislaban, que le buscaban la vuelta y le hacían el fuchi. Les dice: entonces Bernabé tomó a Pablo. Hermanos, la palabra tomarle es tomarlo de la mano y vente, Pablito. Y Pablo: es que no me quieren, es que les doy miedo, o sea, me ven y pelan tamaños ojotes de que piensan que les voy a hacer algo y se van.
que vengas. Y lo tomó de la mano, eso es lo que significa. Y vino ante la iglesia cristiana y les dijo: este es Pablo. Dios, Jesús ya se atravesó en su camino, le habló. Y ya este hombre está siendo usado por Dios para hablar valerosamente en el nombre de Jesús. ¿Quién hace eso, hermanos? En el ministerio pastoral constantemente tenemos que estar corriendo riesgos con personas. Digo, tratamos de minimizarlos y no ser imprudentes. Tratamos de actuar con sabiduría, pero muchas veces, y aquí está el hermano Ezequiel, hemos tenido que confiar en la obra de Dios, en personas, en lo que Dios puede hacer, aunque tengamos tal vez algunas dudas. Y si estamos restregándole el pasado, su pasado, a una persona, si las relaciones aquí en la iglesia, si las relaciones ahí en tu familia están echadas a perder, podridas, tensas, rojas, oscuras, pésimas, porque no puedes perdonar el pasado por lo que te hicieron, hermanos, qué gran desgracia espiritual. Toda iglesia tiene un pasado, toda iglesia. Hoy nos visita una hermana de las que yo conocí con más antigüedad en la iglesia. Y muchos sabemos historias, pero el Señor es quien lleva a su iglesia y quien nos presenta los desafíos. Invertir y gozarme en el crecimiento de mi hermano. Miren, hermanos, esto es, voy a tratar de no tardar mucho, pero explicárselos. Vamos a leer estos versículos. En Hechos 11, versículo 25, cuando el Señor actúa en la vida de esta pareja, Bernabé y Saulo, dice el versículo 25: Bernabé fue a Tarso para buscar a Saulo, porque Bernabé sabía que Dios podía usar a Saulo ahí en Antioquía, y hallándole le trajo a Antioquía. Ahora el siguiente versículo es el capítulo 13, versículo 2. Dice: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. ¿Quién dijo? El Espíritu Santo, Dios: apartadme a Bernabé y a Saulo. ¿Quién aparece primero? Bernabé, y luego Saulo. Bernabé y Saulo. Versículo 7: que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Es a partir de esta conversión donde parece que Saulo cambia su nombre a Pablo, o le es cambiado, entre otras cosas. Pero lo que quiero recalcar es que primero aparece el nombre de Bernabé y luego aparece el nombre de Saulo. En el versículo número 9 dice: entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, etcétera. Es Pablo quien ya toma la iniciativa. Aquí su nombre cambia a Pablo. Versículo 13: habiendo zarpado de Pafos. Ahora, fíjese en este detalle, y creo que este detalle es el que habla más del hermoso carácter que Dios había formado en Bernabé. Ya no aparece Bernabé primero, aparece Pablo y sus compañeros, y Bernabé es incluido como parte de la comitiva de Pablo. Y en el versículo 46 dice, y a partir de aquí aparece primero el nombre de Pablo y luego el nombre de Bernabé. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad, etcétera, etcétera. Lo relevante que quiero recalcar es que ahora ya no aparece primero el nombre de Bernabé, ahora aparece primero el nombre de Pablo, y casi invariablemente de aquí en adelante va a aparecer primero Pablo. Y cuando se separan, hermanos,
Lucas, Hechos, no se va con el ministerio de Bernabé, se pierde el ministerio de Bernabé, ya no se les da seguimiento. El ministerio y el movimiento del Espíritu Santo es preferentemente con Pablo. Y usted nunca ve que Bernabé se encele, se enoje, tenga envidia, etcétera. Y qué difícil es esto, hermanos. Aquí habemos dos pastores, y una de las cosas por las que más deben orar, lo digo por mí, no por Cheque, es por eso, que yo no tenga envidia, que no hable mal de Cheque, porque simplemente, pues como es el pastor, pues hay que darle, ¿no? A ver si. ¿Ustedes creen que no se lucha con eso? Pero ustedes también en otras cosas. Eso me consuela un poco. Y ya hemos platicado con el pastor, y es algo por lo cual debemos juntarnos siempre para orar. Si fuéramos ángeles o Jesuses los dos, pero ni a Bernabé llegamos. Bueno, Cheque no sé, yo no. Pero qué hermoso, ¿no? El que aparezca primero no es lo importante. Lo importante es que se lleve a cabo la obra de Dios, que el nombre de Dios sea glorificado y que la iglesia sea la clase de iglesia que Dios quiere y ejecute la voluntad de Dios. Un día yo hago una propuesta y no prospera, Dios sabe. Si un día yo quisiera hacer algo y no prospera, Dios sabe. Pero debo mantener mi corazón limpio. Y así usted, si aquí en la iglesia hay algo que no fue hecho a como usted quería, o alguien se opone, o usted ha tenido roces o ha tenido problemas, bendiga a esa persona, así de corazón. Diga a esa persona que le ataca, que usted sabe que ha hablado mal de usted y que le ha hecho algo: Señor, bendícela, y ore por ella. Y veremos cosas maravillosas, no en la vida de esa persona, tal vez sí, pero sobre todo en nuestra propia vida. Y ya para terminar, un corazón restaurador, y esto se refiere a Marcos. ¿Se acuerdan que Marcos fue al primer viaje misionero, pero que se regresó? Y muchos se preguntan por qué se regresó. Policarpo, que era un padre apostólico, dice que Marcos se regresó porque extrañaba a su mamá. No sé de dónde sacó esa información Policarpo. No, así dice, ¿no? Así me provocó risa, ¿no? Y si Policarpo lo dice, pues algo debe haber, ¿no? Yo creo que extrañaba los chilaquiles o los frijoles refritos, y ya es hora de comer, ¿va? De su mamá, o sus apapachos, o qué sé yo. El chiste es que Marcos se regresó, y cuando se va a empezar el segundo viaje misionero, y ahí está la cita en el capítulo 15, después del concilio de Jerusalén, del versículo 36 al 40. Bernabé quiere llevar a Marcos, y Pablo no lo quiere llevar. Pablo dice: ya falló, es inmaduro, es inconstante, ya nos echó a perder muchas cosas, no es confiable. No, yo no quiero llevarle, no quiero darle una segunda oportunidad. La obra de Dios es tan valiosa, tan delicada, y es algo tan serio que un muchachillo imberbe, irresponsable, miedoso, no merece ir. No sé si dijo Pablo eso, ¿no? Pero dice ahí que no quiso llevarlo. No lo quiso llevar. Pero supongo que como era Pablo, hermanos, yo no hubiera querido andar con Pablo, ¿ah? Me hubiera corrido la primera. Pues así hizo con Marcos, ¿no? Bueno, Marcos se fue y no lo quiso llevar. Y Bernabé, es que pues es un muchacho, se equivocó. ¿Tú no te equivocaste, Pablo? Yo me equivoqué de chavo. Hay que darle una oportunidad. Mira, si quiere, yo me hago responsable de él, oro por él, lo cuido, lo exhorto. Hay que darle chance. Bueno, yo me imagino el diálogo así. Pero después empezaron a discutir, y dice la Biblia ahí en Hechos 15 que llegaron al paroxismo. Se enojaron tanto que se pusieron de pelos parados, ¿no? Que no
no sirve ese muchacho, que sí, hay que darle un chance, tú no eres Dios, tú no eres el dueño, tú criticas a todos y no les das chance, no les das oportunidad, que no, que sí, que no, que sí, y pum, cada quien por su lado. Pablo con Silas y Bernabé con su sobrino. Ahora, solamente ya para terminar, sé que me tardé mucho ya en este mensaje, lea 2 Timoteo 4:11 y llore de gratitud a Dios por lo que Dios puede hacer cuando tenemos una actitud de ver que el Señor puede restaurar y usar a las personas que a veces nosotros no vemos con esos ojos. 2 Timoteo en el capítulo 4 en el versículo 11, este es un versículo como para llevarlo a nuestro corazón y acordarnos cuando nosotros tal vez nos hemos peleado con alguien, nos ha hecho cosas que hemos dicho, nunca se lo voy a perdonar, se pasó de listo, es una persona que me ha dañado mucho y no se lo voy a perdonar. Ayúdenme por favor, porque tengo 2 Timoteo 4:11, pero es más para abajo. Sí, ahí está, es el 11, dice, solo Lucas está conmigo. Y vean qué dice el apóstol, toma a Marcos, ese mismo Juan Marcos que se regresó, que había huido desnudo cuando aprendieron a Jesús. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es que útil para el ministerio. Ese que se fue, ese que desertó cobardemente, irresponsablemente, era. Si Bernabé no hubiera persistido en restaurar a Marcos, no tendríamos el primer evangelio que fue escrito. No lo tendríamos. Digo, se llamaría, no sé, tal vez Mateo, de otro apóstol, ¿no? Pero no tendríamos el evangelio de Marcos. Pedro le enseñó a Marcos lo que había de escribir de su propia experiencia. ¿Cuánta confianza habría escalado Marcos para recibir de Pedro toda la información? Y Pedro no escondió ni siquiera cuando negó al Señor, cuando falló. Le dijo a Marcos, yo hice esto y Dios me restauró. Y Marcos es un ejemplo, hermanos, de que a veces nosotros vemos con estos ojos juzgones, criticones, pesimistas a personas, a vidas que nos han atacado, que no responden como quisiéramos, y nuestros ojos humanos nos dicen, no, nada. Pero Dios puede hacer la obra en la persona más reprobable. Así que modifiquemos actitudes, mis hermanos. Que Dios no nos llegue a ver alguna vez con un corazón de rechazo hacia las personas. Si algo nos han hecho, hablemoslo, digámoslo, confrontemos en amor cristiano, pero que nuestro corazón no albergue rechazo hacia las personas y aislarlos y dejar de ser instrumentos de bendición para sus vidas. Vamos a orar. Amante Dios, aquí vemos personas que venimos de muchas extracciones y algunos llegamos no con motivos muy santos, muy correctos, y aún pasamos por tiempos en los cuales no demostrábamos, y aún ahora batallamos, no demostrábamos una vida cristiana consistente. Y tú trabajaste en nuestras vidas, mi Dios. Y ahora nosotros que estamos en esta iglesia, queremos que nos des un corazón como el de Ananías, obediente, tal vez con dudas, pero confiando en ti, esa comunión contigo, Señor. Un corazón como el de Bernabé, que también era voluble a veces, pero que cuando te obedeció, pudo ser un instrumento para que el apóstol Pablo creciera y llegara a tomar un ministerio maravilloso que nos ha bendecido hasta nuestros días. Queremos ser esa clase de personas y nuestro nombre no aparezca necesariamente, Señor, pero cuando sonreímos, cuando abrazamos, cuando extendemos la mano, cuando saludamos, cuando oramos, cuando amamos, cuando podemos ser instrumentos de bienvenida, de acogimiento, de amor,
cuando podemos doblar rodillas y orar por aquellas personas, Señor, que tú les ilumines, que por fin dejen su pecado, que por fin dejen de tener prácticas que no te agradan, Señor, pero amarles, no juzgarles, no con ingenuidad, pero con sabiduría, con tu bendita palabra, Señor, confiando en ti, guiados por ti, Señor. Que esta iglesia, Manuel, sea una iglesia receptiva, amorosa, que se proscriban de una vez actitudes de recelo, que se proscriban también rechazos, y que podamos ser un instrumento poderoso para la restauración de almas en esta tu iglesia. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos.